Fe Audaz. La arrancamos hace 4 semanas, por eso hoy es nuestra cuarta charla sobre la fe. Y hemos estado aquí en la Viña estudiando qué es la fe y entre semana en grupitos pequeños, en casa también, estudiando un poco más íntimo, un poco más profundo en grupos pequeños qué es la fe. Entonces, hoy vamos a arrancar con la cuarta charla, van a ser 6 solamente, entonces ya casi vamos cerrando. Y creo que ha sido un tiempo especial donde Dios nos ha retado a muchos, nos ha confrontado, nos ha empujado a creerle a Él. Entonces, espero que hoy también sea así de bonito, así de especial. Entonces, antes de arrancar, voy a hacer una oración por si gustan acompañarme, poder ponerle este rato en las manos a Dios. Señor, te adoramos en esta mañana, te adoramos en este momento. Te queremos decir que no hay nadie como tú, Señor, que tú eres hermoso, que tú eres asombroso, que tú eres maravilloso. Señor, no hay adjetivo que sea lo suficientemente grande para describirte, para poder decirte y expresarte lo que significas para nosotros. Ahora cantábamos, Dios, de que yo te amo tanto a ti que no hay nadie más para mí. Y Dios, cuando yo canto eso, la verdad, examino mi corazón y me doy cuenta que a veces eso no es para nada cierto, que hay muchas cosas que luchan por mis afectos, que luchan por mis emociones, que luchan por mis pensamientos, que te quitan a ti, Señor, de mi primer lugar. Y te pido, Dios, que a través de hoy, de este tiempo aquí que vamos a estar, estos pequeños minutos, tú nos captures, tú nos cautives con tu amor, de una manera dulce, de una manera tierna, de una manera cariñosa, para que podamos decir con toda confianza, con toda seguridad de que te amamos tanto a ti, Señor, que no hay nadie más para nosotros. Te damos gracias, Jesucristo, y es en tus manos que entregamos este tiempo y todos juntos oramos en tu nombre, Señor. Amén. Yo creo que tal vez ya muchos deben saber, porque creo que Rodri me echó el agua hace unos 15 días, pero hace 3 semanas mi novia y yo nos comprometimos y tomamos la decisión de querer casarnos. Muchas gracias. Fue exactamente este domingo, hace 3 semanas, fuimos a pasar el día a la playa. Y bueno, ya ha pasado 3 semanas y entonces como que todo cambia en el momento en el que uno pone el anillo y a partir de ahí como que la conversación empieza a todo dirigirse en relación a la boda y cuándo nos vamos a casar y a dónde va a ser y a quiénes vamos a invitar y qué vamos a dar de comer, si queremos hacerlo formal o semiformal, si muy grande o muy pequeña, a dónde vamos a vivir, qué carro vamos a tener, ¿verdad? Como decisiones que hay que tomar previamente para poder llegar a ese momento y estar un poquito o bastante acomodados o preparados. Y les voy a ser sincero, yo ya estoy un poco cansado. Y solo llevamos 3 semanas. Becky y yo estamos planeando, si Dios lo permite, casarnos a finales de noviembre. Entonces falta todavía 6 meses. Y entonces yo digo, pucha, solo llevamos 3 semanas. Y no estoy cansado porque no me emociona la boda. Es más, yo creo que yo soy un poco más detallista que mi novia. Me gustan más como las pequeñas cositas. Ella es un poco más sencilla. Por eso la escogí a ella, porque yo ocupo algo así en mi vida. Y entonces no es que estoy harto porque no quiera planearla, sino porque me cuesta saber que faltan 6 meses y que han pasado 3 semanas y que todavía no hay nada en concreto. No sé, tal vez para los que han construido una casa, que han comprado material y van a ver la obra y cuando se dan cuenta no ha avanzado la obra. Y de eso les cuento de eso porque de eso va a tratar la charla de hoy, de qué hacer mientras esperamos para que algo se cumpla. Porque yo sé que Becky y yo nos vamos a casar, sea mañana, sea pasado mañana o sea hasta el otro año, sé que nos vamos a casar porque fue la decisión que tomamos y sé que ese momento va a llegar, pero ¿cómo esperar mientras esperamos, valga la redundancia, a que algo se cumpla, a que algo se realice, a que algo se materialice? Creo que muchas veces esa es la parte que nos cuesta. Y creo que es importante hablar de eso en relación a la fe, porque
Creo que el propósito de la fe, el propósito de Dios, la voluntad de Dios es que nuestra fe esté construida bajo sus promesas. Entonces yo puedo hoy en mi tiempo devocional o en algún momento abrir la palabra de Dios, abrir las escrituras, leer y encontrar una promesa para mi vida, pero quién sabe cuánto tiempo va a pasar para que esa promesa tenga un cumplimiento en mi vida. Entonces ese tiempo en el medio es lo que muchas veces se nos complica. Y por eso es que le he puesto la charla de hoy como nombre el intermedio de la fe, como por así decirlo, el medio tiempo. Y para eso quiero que estudiemos un pasaje juntos en el libro de Romanos, Romanos capítulo 4, para los que trajeron su Biblia, del versículo 18 al versículo 25, vamos a estar ahí. Y para los que no, vamos a proyectarlo en la pantalla. Entonces, vamos a leerlo todo corrido y luego lo vamos desmenuzando poco a poco. Entonces, Romanos 4, versículo 18 al 25 dice así. El apóstol Pablo nos dice: contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de su esposa Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que le había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces, si se dieron cuenta, el pasaje nos habla de Abraham, entonces vamos a estar hablando un poquito acerca de Abraham hoy. Y no sé si todos conocen a Abraham, pero Abraham fue el hombre a quien Dios llamó después de que Adán y Eva pecaron para establecer un pacto con él. Y a partir de él hacer un pueblo y que ese pueblo iba a ser el pueblo de Dios. Entonces, para leer un poquito y ubicarnos, quiero que leamos Génesis 12, del 1 al 4, que es el momento donde Dios se encuentra con Abraham y establece el pacto que les acabo de decir. Génesis 12, del 1 al 4, dice así: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Y este es el pacto que Dios hace con Abraham, o la promesa: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero el pacto que Dios hace con Abraham es un gran pacto. Básicamente le está diciendo: oh, Abraham, yo estoy con usted. Yo voy con usted. Como mi presencia va a estar con usted, mi cobertura va a estar con usted. Y se lo dice: quienes te bendigan los bendeciré y quienes te maldigan los maldeciré, como diciendo: yo estoy contigo y te estoy respaldando por completo. Te voy a hacer, a través tuyo voy a hacer una gran nación, te voy a bendecir y te voy a dar un gran nombre. Entonces era una promesa demasiado grande, era una promesa demasiado atractiva, demasiado llamativa, que yo imagino que a todos nosotros nos gustaría que Dios nos aparezca y que nos dijera exactamente esas mismas palabras. Así que la promesa definitivamente era grande, pero en el momento en el que llega la promesa no era un momento muy favorable. ¿Por qué? Porque en el momento en el que Dios se le aparece a Abraham y le hace esta promesa y quiere establecer este pacto con él, Abraham ya tenía 75 años. Y no lo leí, puedes poner de nuevo el de Génesis, pero el versículo 4. Abraham partió muy obediente, como hablamos la vez pasada de la obediencia, que es parte de la fe, tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot, su sobrino, se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Así que la promesa era favorable y era muy bonita, pero el momento era favorable. ¿Por qué? Porque Abraham tenía 75 años. Entonces, a sus 75 años, pongámonos en los pies de él, llega Dios y le dice: te voy a hacer una gran nación. Y vas a tener un montón de descendientes. Van a ser igual de numerosos que las estrellas del cielo y que la arena del mar. Y Abraham dice: ¿cómo yo voy a poder hacer eso?
si tengo 75 años? Ahí tenemos la foto de una isla, y es que estuve investigando sobre cuál es la región habitada más pequeña del mundo, y es esta isla que vamos a ver. Se llama la isla, ayer dije isla Pitcairn, pero me corrigieron y dice que se dice Pitcairn, como que está en inglés. Yo no sé si alguno quiere echarse un batazo de cuántos habitantes creen que hay en esa isla. ¿Cuántos? Bueno, es que Roberto vino ayer. Oscar Barro, ¿verdad? Ayer decían 100, 700. En esta isla hay nada más 50 habitantes. Es todo lo que hay. Y entonces, cuando yo estoy investigando en internet, decía como que obviamente el gobierno de esta isla está interesado en que gente se vaya a vivir ahí. Y yo estaba en la casa de mi novia y le dije, dime, amor, ¿por qué no nos vamos ahí y plantamos una viña? Y me hace, ¿y qué nos ofrecen? Le digo yo, no sé. Y fue vacilón porque cuando dije, ¿qué nos ofrecen? Aquí en primera fila nos dijeron, les ofrecen parqueo. Por fe audaz, tal vez algún día tengamos parqueo aquí en la viña. Entonces, les cuento esto de las Islas Pitcairn porque estas islas actualmente eran mucho más grandes, mucho más poderosas que lo que era Abraham en el momento en el que Dios se le apareció. Abraham nada más era su esposita Sara, su sobrino Lot, pero Lot no puede ser su descendiente, algunos parientes, pero no había nadie debajo de él que pudiera empezar a multiplicar su descendencia. Pero aún así Dios le hizo una promesa. Y aquí va de nuevo lo que dije al principio, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos mientras esperamos a que esa promesa se cumpla? Y el primer punto es que una fe audaz, una fe real, abraza los tiempos difíciles. Y esa palabra para mí es clave, abraza. Porque nos gusta abrazar lo que nos gusta abrazar lo bonito, pero no nos sentimos tan cómodos cuando hay que abrazar algo difícil. Pero creo que la clave de una fe audaz es que abracemos, que aprendamos a abrazar los tiempos difíciles. Y entonces quiero ahora sí que empecemos a desmenuzar el pasaje. Entonces vamos a arrancar por el versículo 18. Porque ¿cuál fue la reacción de Abraham ante su dificultad de que no podía tener una descendencia? El versículo 18 nos da la respuesta. Dice que contra toda esperanza Abraham creyó y esperó. Esa fue la reacción de Abraham. Contra toda esperanza Abraham creyó y esperó. No dice contra alguna esperanza, dice contra toda esperanza. O sea, todos los pronósticos estaban en su contra. Dice que Abraham creyó y esperó. Y estuve investigando o simplemente buscando la definición de esperanza, y dice que esperanza es el estado de ánimo que surge cuando se presenta alcanzable lo que se desea. O sea, esperanza es el estado de ánimo que tenemos cuando lo que yo deseo es alcanzable. O sea, contra toda esperanza sería entonces que cuando lo que yo deseo es inalcanzable. Entonces yo me pregunto, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué podemos aprender de este pasaje cuando lo que deseamos se presenta ante nosotros como inalcanzable? Y el pasaje nos da la respuesta. Dice que Abraham, contra toda esperanza que hizo, creyó y esperó. Abraham creyó y esperó. Y es que creer y esperar no nos convierte en mejores personas. El cristianismo nunca se ha tratado de que nos convirtamos cada día en mejores personas. Alguien puede ser una mejor persona sin la necesidad de Jesucristo en su vida. Pero el cristianismo se ha tratado de que aprendamos a perseverar en Dios. Y a veces pensamos que hemos creído o que creemos porque creímos algún momento inicialmente. Sea eso una semana anterior, o un mes anterior, o un año anterior, o la cantidad de tiempo. Pensamos que hemos creído porque en algún momento decidimos creer en Jesucristo y que por eso ya creemos. Pero el tipo de creer y esperar que habla aquí el pasaje es de creer y esperar continuamente, de creer y seguir creyendo, de esperar y seguir esperando, de que nuestro estilo de vida sea un estilo de vida que cree y espera a diario. Y me puse a pensar en algún ejemplo que me hablara de esto. Y yo no sé si ustedes están familiarizados con la historia de Jacob, pero Jacob se enamoró de una mujer que la Biblia dice que era muy hermosa, que se llamaba Raquel. Y entonces Jacob fue a pedir la mano de Raquel a su suegro, Harán.
Y no, Labán, perdón. Y cuando llega a pedir la mano de Raquel, entonces el suegro le dice, ok, yo se la puedo dar si usted trabaja 7 años para mí. Entonces dice que Jacob trabaja 7 años para su suegro y entonces llegó el momento del cumplimiento de la promesa y su suegro muy astuto, muy vivo, la noche de bodas ya estaba muy oscuro, me imagino, porque Jacob no se dio cuenta. En vez de darle a Raquel, le da a su hermana mayor Lea. Jacob se acuesta con Lea. Esas son las historias vacilonas de la Biblia. Y al día siguiente se levanta y dice, uy, pero esta no es Raquel. Y ahora Jacob estaba enamorado de Raquel, no Lea. De hecho dice que Lea no era tan bonita como Raquel. Y entonces llegan de su suegro y le dice, me engañaste. Y entonces su suegro le dice, es que no podía darte Raquel porque va en contra de la cultura. La costumbre es que se case la mayor primero. Si quiere Raquel, tiene que trabajar otros 7 años por Raquel. Y entonces, ¿qué hizo Jacob? Trabajó 7 años más. O sea, Jacob tuvo que trabajar 14 años para poder casarse con la mujer que amaba. Entonces me parece un buen ejemplo de esperar y seguir esperando, de creer y seguir creyendo. Yo quiero estar con ella, yo la amo con todo mi corazón, pero tengo que trabajar todos los días, tengo que perseverar todos los días. Ese fue un ejemplo de la Biblia, pero les quiero contar un ejemplo personal mío que me pasó. Yo empecé a acercarme a Dios como a partir de los 13 años, pero no fue como hasta los 15, 16 que sentí que Dios realmente tomó mi vida y yo sentí que Él era todo para mí. Entonces, cuando llegué a quinto año, no sabía muy bien qué estudiar y entonces yo empecé a sentir que yo quería dedicar mi vida para Dios. No sabía si como pastor o si nada más como un charlista o qué, pero yo sabía que yo quería eso. Entonces yo llegué a mis papás y les dije que quería estudiar teología. Mis papás no me dieron pelota, me dijeron que tenía que sacar una carrera primero. Me dijeron, si usted quiere sacar una carrera, como si teología no fuera una carrera, pero bueno. Me dijeron, si usted quiere estudiar teología, primero saque una carrera y luego hace lo que usted quiera. Yo de Sorompo me metí a estudiar ingeniería, Sorompo porque escogí una carrera difícil y en el TEC, que es largo y 5 años. Hubiera podido meterme en una U privada que la saco en 2, 3 años y listo. Pero no, escogí ingeniería industrial, fui al TEC y me acuerdo que el primer semestre fue un semestre depresivo para mí. Yo llegaba ahí a San José, a la parada de Lumaca, agarraba el bus, 50 minutos hasta Cartago, y literalmente yo iba con la cabeza así recostada a la ventana, viendo la calle pasar, así nada más el asfalto. Llegaba, me bajaba, iba a la clase, escribía lo que hubiera que apuntar, no le hablaba a nadie, no hacía amigos, y como apenas salía, me montaba en el siguiente bus y me iba para la casa, de nuevo con la cabeza. Y llegaba a mi cuarto y me arrodillaba y me ponía a llorar y a llorar porque yo le decía a Dios, Dios, no puedo entender por qué estoy haciendo esto. Si esto no es lo que yo quiero para mi vida. Yo en serio creo que usted no me llamó a mí a esto. Y cuando yo empecé a venir aquí a la viña y a pulsearle a Rodri que me diera brete, Rodri me decía, man, pero ¿por qué sos tan necio? ¿Por qué pensás que Dios te llamó a trabajar aquí? Vos ya tenés un grupo de vida, vos ya le servís a Dios, no todos estamos llamados a trabajar tiempo completo. Y yo lo único que le podía decir a Rodri era, man, Rodri, le voy a ser sincero, man, a mí ningún profeta se me apareció y me dijo que voy a hacer nada. Lo único que le puedo decir es que desde el 2008 yo tengo algo aquí en mi corazón que palpita demasiado fuerte por eso y no se ha apagado durante 8 años. Y en el 2016, cuando menos me lo esperaba, Chris Durnley me invitó a desayunar ahí al Dennis de La Bruca, un 14 de febrero, el Día del Amor. Yo dije, qué raro, porque Chris me está invitando a desayunar. Y entonces yo dije, hay que ir. Yo era amigo de Chris porque ya venía aquí a la viña y todo, pero no éramos tan amigos como para ir a desayunar el 14 de febrero. Y ahí, compartiendo el desayuno, me hizo la propuesta de que si quería trabajar en la viña, de que habían pensado en mí y que él había visto que tenía tiempo de venir y que... Pero les cuento esto porque pasaron 8 años para que yo pudiera, por así decirlo, alcanzar lo que yo tanto había querido desde que tenía 17 años. Es creer y seguir creyendo, esperar y seguir esperando. Y es que
a veces estamos acostumbrados a que todo se nos dé fácil, a que todo se nos dé rápido. Queremos que todo suceda de esa manera. Y la sociedad en la que vivimos no nos ayuda. Porque ahora todo es así. El ritmo de vida en el que vivimos, el trajín en el que estamos, es demasiado acelerado. Y de aquí podemos aprender una lección, y es que Dios, cuando promete algo, lo va a cumplir porque Él es Dios. Pero que Él nos haya prometido algo en su palabra no quiere decir que tiene que cumplirlo mañana o hoy en la noche. Puede ser que pase una semana o unos meses o unos años, pero es en esos momentos de espera donde Dios puede trabajar en lo profundo de nuestro corazón, en lo interior de nuestra vida. Y les voy a ser sinceros, antes yo no podía entender y yo me quejaba de por qué Dios no me permitía hacer lo que yo quería hacer. Pero yo tuve que pasar por 5 años de ir al Tecnológico de Cartago y tuve que pasar por 3 años de trabajar en Boston Scientific para poder estar preparado para poder estar en ese trabajo. Yo antes hubiera dicho, no, yo estoy preparado, pero ahora yo vuelvo a ver para atrás y yo digo, lo que yo viví ahí, lo que yo experimenté ahí me prepararon para este momento. Dios muchas veces está más interesado en trabajar lo profundo de nosotros, en trabajar en nuestro interior, en realmente prepararnos para el momento en el que Él nos va a dar sus promesas. Y les puedo asegurar algo, que cuando nuestra fe abraza los tiempos difíciles, nuestra fe va a dar fruto. Quiero que leamos de nuevo ahí en el 4:18, dice que contra toda esperanza Abraham creyó y esperó y dio fruto. ¿Cuál fue el fruto? De este modo, ¿cuál modo? Creyendo y esperando, contra todo pronóstico, llegó a ser el padre de muchas naciones. Tal como se le había dicho, o sea, tal como la promesa decía. Así de numerosa será tu descendencia. Y a partir de Abraham Dios formó el pueblo de Israel. Ahora bien, el siguiente versículo nos va a dar la respuesta, pero todavía no lo vamos a leer. Abraham tuvo que esperar 25 años. Dios se le aparece cuando él tiene 75 y hasta que tiene 100 es que Dios le da a su hijo Isaac. Y a partir de Isaac es que su descendencia se empieza a multiplicar. De Isaac sale Jacob, de Jacob salen las 12 tribus de Israel y se empieza a poblar. Tuvo que esperar 25 años. Ese es un gran número. Pero a mí como que me da esperanza en el sentido de que cuando queramos tirar la toalla y que cuando queramos rendirnos y darnos por vencidos, debemos de creer y confiar y esperar de que tal vez mañana va a ser el día del cumplimiento, no sabemos. Es como cuando Jesús dice que Él va a volver y sus discípulos le preguntan, ¿cuándo? Y Jesús les dice, ni yo sé la hora, solo el Padre sabe el día y la hora. Pero entonces estén alertas, porque puede ser hoy o puede ser mañana. Igual es Dios con sus promesas. Él puede cumplirlas cuando quiera. Claro, Él nunca va a llegar tarde ni se va a apresurar. Él va a llegar al momento en el que tiene que llegar. Pero puede ser hoy o puede ser mañana o puede ser hasta dentro de un mes. Pero ¿qué pasa si nosotros un día decidimos tirar la toalla y hoy en la tarde era el momento donde íbamos a ver cumplida esa promesa? Es como la historia de cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida, cruza el río Jordán y lo primero que se encuentran es la gran ciudad de Jericó con unas murallas alrededor que dicen, ¿y ahora cómo vamos a conquistarla? Y Dios le dice a Josué, quien lideraba al pueblo, le dice, agarra al pueblo y póngalos a dar vueltas alrededor de la muralla. Y el 7º día, canten y griten fuerte y las murallas se van a caer. Totalmente ilógico, totalmente irracional. Pero Josué cree en Dios, lo obedece y agarra al pueblo y los pone a dar vueltas a la muralla. Y el 7º día se caen. Y entran en Jericó y conquistan la ciudad. Ahora yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si ellos arrancan el día 1, le dan las vueltas, arrancan el día 2, le dan las vueltas, ya el 3er día se empieza a levantar alguien medio negativo, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué estamos dando vueltas? ¿Parecemos tontos? Es que esto no tiene lógico, ¿cómo dando vueltas y cantando? ¿No ven las murallas? Y el día 4 ya la gente se levanta mal ánimo. ¿Qué pasa si el día 6 hubieran dicho, no, hoy no salgamos? Sí, para que ellos ocupa 7 días. Si Dios quisiera hacerlo, lo puede hacer ya. ¿Para qué vamos a esperarnos 7 días? No, ya no lo hizo. La Biblia no nos dice qué hubiera pasado, pero Dios sí le dijo a Josué lo que tenía que hacer. Y era 7 días, ese era el mandato. Y Josué fue obediente y al 7º día las murallas se cayeron. Entonces a mí me sirve de ánimo y creo que es bueno para nosotros cuando estemos a punto de darnos por vencidos, cuando estemos a punto de rendirnos, de dejar de creer, de dejar de esperar, cobremos ánimo de que tal vez mañana es ese día.
Tal vez hoy en la noche es ese día en el que Dios va a manifestar el cumplimiento de sus promesas. Entonces, el primer punto de una fe audaz basado en la vida de Abraham es que la fe audaz abraza las dificultades, abraza los tiempos difíciles. El segundo es que la fe audaz, la fe real, la fe verdadera no se guía por lo que nuestros ojos ven. Y quiero que leamos el siguiente versículo, Romanos 4:19. Dice que su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años. Ahí les dije que estaba la respuesta, que tuvo que esperar 25. Y que también estaba muerta la matriz de Sara. Y este versículo es sumamente importante porque nos enseña que la fe del cristiano no es una fe ciega, ni una fe que ignora la realidad. Abraham dice, yo tenía 100 años y mi esposa Sara, su matriz estaba muerta. Pero ¿cómo arranca el versículo? Dice que su fe no flaqueó. O sea, la fe de un cristiano no es una fe que ignora la realidad. Esta silla es verde y yo no voy a decir que por fe es azul. Es verde porque es verde. O aquí hay una silla y yo no voy a decir que porque quiero ignorarla no está la silla. La fe del cristiano no es ese tipo de fe. Es una fe que ve la realidad, pero a pesar de ver la realidad, cree en lo que Dios ha dicho. Es muy diferente que yo diga, yo quiero que sea azul, a que si Dios dice, va a ser azul. Entonces yo veo la realidad y digo, es verde, pero a pesar de que es verde, creo en lo que Dios ha dicho que va a suceder. Y quiero que leamos el versículo anterior a este pasaje, Romanos 4:17. Dice así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Para que nosotros podamos tener ese tipo de fe, que llama las cosas que todavía no existen como si ya existieran, debemos aprender a que lo que vemos no sea lo que determine nuestra fe. Porque les voy a decir un secreto y van a pensar van a decir, uy, qué secretazo. Pero es que es así de absurdo, pero es así de profundo. Cuando nuestra fe está determinada por lo que nuestros ojos ven, adivinen qué es lo único que vamos a ver. Lo que nuestros ojos están viendo. Les dije que era un poco absurdo, pero es que es así de profundo. Cuando nuestra fe está determinada por lo que nuestros ojos ven, lo único que vamos a ver es lo que nuestros ojos están viendo. No pretendamos ver algo diferente. Y les voy a dar un ejemplo. En fin de año, el 2016, fui unos días a pasar a la playa, en Santa Teresa, a Tambor, y como 28, 29 y 30, y el 31 lo pasaba en Jacó con la familia de mi novia. Entonces el 31 salimos de Santa Teresa, camino a Jacó, y cuando llegamos ahí a Paquera, a agarrar el ferry, había un filón gigante, demasiada fila. Yo nunca había dado la vuelta, entonces dije, no, prefiero no perderme, entonces me iba a hacer la fila, y literalmente perdimos el ferry, no entramos, tuvimos que esperar 3 horas más hasta el siguiente ferry. ¿Por qué les cuento esto? Porque si a mí Dios se me hubiera aparecido en ese momento y me dice, Sergio, se va a ir en el ferry que sigue, en el ferry en el que está esperando usted, no el siguiente, en el ferry que está ahí, no el de las próximas 3 horas, en este ferry, sinceramente yo no hubiera creído a Dios. ¿Por qué? Porque ya había visto la fila que estaba enfrente mío. Ya mis ojos habían visto lo que estaba enfrente mío. Y hubiera dicho, Dios es todopoderoso, pero es imposible, vea la fila, Dios. Y es que muchas veces somos así. Cuando ya nuestros ojos vieron la circunstancia, cuando ya nuestros ojos vieron la situación, decimos, no, es que es imposible. Es antinatural, es ilógico que Dios pueda hacer algo diferente a lo que mis ojos están viendo o a lo que mi mente se esté imaginando. Por otro lado, me acuerdo otro ejemplo de una película que vi hace un ratillo que se llama Little Boy, no sé si la han visto. Si no la han visto, tienen que verla, es lindísima. Les voy a contar nada más muy poquito. Puedes poner la foto del niño, porfa, Jona. Little Boy trata de un niño que su papá se va a la guerra y entonces como que el momento de la llegada del padre de vuelta al pueblo se demora un poco. Entonces tanto la madre como el hermano mayor del niño dan por sentado que su padre murió en la guerra. Pero este niño se rehusaba a creer que su padre había muerto. Se rehusaba a creer,
rehusaba creer esto. Y en el pueblo conoce a un tipo como que le empieza a hablar de Dios, que le empieza a hablar de la fe. Y como que esto genera algo en el niño y empieza a tener como curiosidad sobre las verdades de Dios, sobre la fe. Y como un niño en toda su ingenuidad empieza a creerle a Dios y a creer que Dios es poderoso y que lo que Él dice es cierto. Entonces, uno de los versículos que el hombre le enseña es que si tu fe es tan pequeña como un grano de mostaza, puedes mover montañas. Entonces, esta cena es el centro del pueblo y él está con su hermano hablando de que su padre, y su hermano le dice, ya que lo acepte, que su padre no va a volver. Y entonces el niño le responde, pero ¿por qué? Si mi fe es tan pequeña, como un grano de mostaza él puede volver, y le dice. Y entonces, yo puedo mover esa montaña, le dice. Ahí no lo vemos, pero la otra toma, enfoca una montaña gigante. Y entonces el hermano mayor le dice, bueno, muévala, muévala. Y entonces el que lo estaba mentoreando le dice, no le haga caso, él lo quiere humillar enfrente de todo el pueblo. Ahí uno dice, ya no tenía tanta fe el hombre que lo estaba mentoreando, ¿verdad? Y entonces el chiquillo se cuadra y empieza, así era como hacía él. Y entonces uno dice, como, ¿se irá a mover? ¿No se irá a mover? Y le sigue dando. Y uno ya ve, aquí es donde entran los efectos de la película chivísimos, y como que las piedritas empiezan a tambalear en el suelo. Luego ponen como una imagen del bar de la ciudad, del pueblito, y como que el licor en las botellas hacía como una ola. Y entonces uno dice, se va a mover, se va a mover. Y en eso se viene un menión y se mueve, y todo el pueblo se asusta y dice, wow, ese chiquito es poderoso, tiene fe. Ahora bien, se van a dar cuenta que yo también tengo poca fe. Porque ¿cuál es mi teoría? Mi teoría es que casualmente, cuando el chiquito empieza a dar así, se viene un temblor, y entonces de ahí Dios hizo que todo coincidiera para que el chiquito, a través de su fe, hubiera un temblor y que la montaña se moviera. ¿Se dan cuenta de la poca fe que tengo? Pero el punto es el siguiente, y es que cuando nuestros ojos ven lo natural y aún así nuestra fe decide creer, podemos estar seguros que Dios va a suplir lo sobrenatural. A nosotros nos toca nada más creer y confiar. Él se encarga de hacer lo sobrenatural. No es que nosotros vamos adquiriendo poderes y entonces podemos mover montañas. Es que nosotros simplemente creemos y Dios se encarga de hacer lo sobrenatural. Y eso fue lo que pasó en la historia de Abraham. Al fin y al cabo, ¿qué hombre de 100 años? ¿Y qué mujer cuya matriz estaba muerta puede tener un hijo? Y en ese escenario totalmente desfavorable, totalmente ilógico, totalmente irracional, Dios decide ver la fe de Abraham y Él se encarga de proveer lo sobrenatural y le concede a su hijo Isaac. Ahora bien, decir y enseñar que nuestra fe no se guíe por lo que nuestros ojos ven es muy fácil, pero ¿cómo lo hacemos en el día a día? Y creo que la respuesta la encontramos en los siguientes dos versículos, Romanos 4, del 20 al 21. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué hacemos para que nuestra fe no esté determinada por lo que nuestros ojos ven? Yo creo que la clave, y ese es el tercer punto de una fe audaz, es que la fe audaz se construye sobre las promesas de Dios. El texto dice que ante la promesa de Dios, Abraham no vaciló como un incrédulo, sino que le creyó a Dios. Aunque nuestros ojos no vean progreso, aunque pasen 8 años, aunque pasen 25 años, lo que nos permite no guiarnos por lo que estamos viendo es aferrar nuestra vida y construir nuestra vida bajo las promesas de Dios. Y es que en esta vida tenemos dos opciones nada más: construir nuestra vida por lo que nuestro brazo puede alcanzar, por lo que nuestro brazo puede lograr, o construir nuestra vida por lo que Dios ha dicho y ha prometido que va a suceder, que Él va a hacer. Construir nuestra vida por lo que podemos alcanzar y lograr, o construir nuestra vida por lo que Dios ha dicho que va a pasar y que ha prometido. Y cuando yo pienso en las promesas de Dios, lo primero que pienso es, ¿por qué mi fe es tan pequeña?
¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en lo pequeña que es nuestra fe? Quiero que leamos Mateo 17, del 18 al 20. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús les responde, porque ustedes tienen tan poca fe. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Literalmente, fe como un grano de mostaza, demasiado pequeñito. Y eso a mí me confronta, como Dios utiliza lo más pequeño para decirnos, ni siquiera ahí llega la fe de ustedes. ¿Por qué es que tenemos tan poquita fe? Y yo creo que la razón por la que tenemos tan poquita fe es porque nos hemos acostumbrado a vivir con dos palabras en nuestra vida. Y una es duda e inseguridad. Nos hemos acostumbrado a vivir con la duda y la inseguridad en nuestra vida. Cuando yo salgo de mi casa siempre he hecho lo mismo, billetera, llaves del carro, celular, siempre. Esta es la bolsa del celular, no es esta, llaves del carro, billetera, el bulto con la computadora, la Biblia en el bulto, la botella de agua y si tengo merienda, la merienda. Porque no, detesto tener que ir a mi casa porque algo se me olvidó y volver a subir. Yo vivo en Santa Ana, trabajo en Escazú, entonces me aseguro de que todo vaya listo. Pero creo que nos hemos acostumbrado a meter en el bulto esas dos personas. La duda y la inseguridad caminan con nosotros a diario, son nuestra sombra. A donde vayamos, ellas nos siguen. Y lo peor de todo es que nos hemos acostumbrado, ya no nos molesta. Es como cuando uno, no sé, el pantalón le queda muy tallado o las medias son muy cortas o tiene una piedrita en el zapato y uno pasa los días y dice, ya no me importa, ya me acostumbré. Eso es lo peor de todo, que nos hemos acostumbrado a que la duda y la inseguridad sean parte de nuestro día a día. Y yo me puse a preguntar, ¿qué es lo que refleja la duda e inseguridad de nuestra perspectiva de Dios? Porque yo creo que refleja algo bastante grave. Y yo creo que refleja lo siguiente. Si tenemos duda e inseguridad, refleja que lo que Dios ha dicho no es un absoluto. Que lo que Dios nos ha dejado aquí en su palabra, sus promesas, no son absolutas. Entonces, aquí empieza una cadena. Si lo que Dios ha dicho no es verdad absoluta, por lo tanto Dios no siempre es el mismo. Y si Dios no es siempre el mismo, por lo tanto Dios es como nosotros, los seres humanos, que dicen y no hacen. Entonces, si Dios es como nosotros, que dice y no hace, entonces Dios es un mentiroso. Y si Dios es un mentiroso, quiere decir que no podemos confiar en Dios, porque nadie confía en un mentiroso. Nuestra duda e inseguridad refleja algo más grave de lo que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Y cuando yo estaba escribiendo la charla sentí que Dios me dijo, así tienen que decirlo. Literalmente nuestra duda e inseguridad es una falta de respeto hacia Dios, gigante. De decirle a Dios, Dios, el Dios que la Biblia dice que usted es, yo no creo que es. Porque si mi fe estuviera cimentada bajo lo que su palabra dice que usted es, no habría razón por la cual yo dudaría y tendría inseguridad de si usted va a prometer lo que ha cumplido. Nuestra duda e inseguridad es decirle a Dios que Él no es todopoderoso. Es decirle a Dios que Él cambia. Es decirle a Dios que Él no cumple lo que promete. Es decirle a Dios que Él no es sabio, porque si fuera realmente sabio, lo hubiera cumplido ya, ayer, hoy, ahora, en este momento. Pero lo más increíble de todo es que Dios tiene gracia con nosotros. Porque si yo fuera Dios, seguramente yo, mi humanidad, te hubiera dicho, no cree en mi promesa, está congelada para usted. No cree en mi promesa, está restringida. Usted se la perdió. Aquel creyó, para que la promesa sí está. Pero Dios no es así. Dios en su gracia sigue teniendo la mesa servida con cada una de sus promesas para que el momento en el que nosotros decidamos creer en Él y esperar en Él, poder ver el cumplimiento de cada una de ellas. Ahora bien, cuando decidimos no creerle a Dios, sí nos vemos perjudicados. Eso no lo podemos brincar. Quiero que leamos Santiago 1, del 6 al 8.
Santiago, el hermano de Jesús, dice así, pero que pida con fe. ¿Que pida con fe qué? Antes estaba diciendo que el que ocupa sabiduría, que se la pida a Dios. Pero ¿cómo se la pide? Que se la pida con fe. ¿Cómo es con fe? Sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, dice Dios, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Entonces yo no creo que Dios es que esté castigando nuestra incredulidad, sino es que simplemente cuando somos incrédulos no somos constantes y sin constancia no podemos ver el resultado de las cosas. Así es en todo. Si yo un día hago básquet y otro día hago tenis y otro día nado y otro día juego fútbol, posiblemente me va a mantener saludable, pero nunca voy a ser bueno en ninguna disciplina, porque estoy brincando de un lado a otro. Si un día me meto a la aula latina y saco un año de administración y luego me salgo y me meto a estudiar gastronomía medio año y luego diseño publicitario y luego medio año de ingeniería, al final de los 5 años no me dicen, tiene un título, no tenés nada, porque estoy brincando de un lado a otro. Si un hombre coquetea por aquí, coquetea por allá y por allá, tal vez se dé muchos besos con muchas mujeres, pero no va a tener, eso no le va a llevar a tener una esposa. Porque nunca estuvo firme y plantado en un solo lugar. Nunca echó raíces. Igual es en la iglesia, si venimos hoy aquí y luego vamos a otra allá y a otra por aquí y otra por allá, nunca vamos a pertenecer realmente a una comunidad. Ese es el principio que Dios está diciendo. Quien duda no piensa que va a obtener algo porque es llevado de un lado para otro. Hoy Dios me lo puede dar, hoy Dios no me lo puede dar. Hoy Dios me lo puede dar, hoy Dios no me lo puede dar. Es como cuando uno estaba en la escuela y uno le gustaba a alguien, uno agarraba una flor y decía, me gusta, me quiere, no me quiere, me quiere, no me... Uy, no, voy mal, entonces agarro otra. Voy a arrancar al revés. Y a veces uno contaba los pétalos de una vez para saber por dónde empezar, ¿verdad? Y que acababa en me quiere. Con Dios no funciona así. Dios no es, hoy sí puede, hoy no puede. Hoy sí es poderoso, hoy no es poderoso. Hoy sí cumple lo que dice, hoy no cumple. No, Dios es siempre. Y así como ser humano siempre vamos a tener la necesidad de creer en algo, de aferrarnos a algo que nos sostenga. Y la voluntad de Dios es que sea en sus promesas. Y quiero darles una lista pequeña de 6 promesas, nada más las vamos a leer rapidito. Y son 6 promesas que a mí me han sostenido en los momentos en los que más las necesito. La primera muy conocida, Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me falta. Cuando tengo miedo de si va a haber suficiente provisión para mí, tengo que recordarme esto: el Señor es mi proveedor, el Señor es mi pastor, nada me falta. Primera de Pedro 5:7. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Cuando estoy ansioso, a mí me cuesta a veces dormir en las noches porque me cuesta apagar la cabeza. Yo le digo a Dios, Dios, ya no quiero seguir pensando. Y me cuesta sobre todo cuando hay algo que me faltó hacer. Deposite su ansiedad sobre mí porque yo cuido de usted. Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Yo me aferré a esta promesa todo mi colegio. Esta fue de los primeros versículos que me aprendí de memoria. ¿Por qué? Porque yo empecé a ir al grupo de jóvenes con 13 años y casi que desde que empecé a ir hasta que salí del cole, luchaba con adicciones, luchaba con vicios, luchaba con cosas que me alejaban de Dios y que me hacían pensar cómo voy la siguiente semana al grupo de jóvenes. Si la semana pasada me dejaré una torta, ¿cómo? Yo soy un hipócrita. Y toca aferrarme, pero yo sabía que yo amaba a Dios, que yo lo quería, que Él estaba trabajando en mí y me tuve que aferrar a algo. Y fue ese versículo: yo voy a terminar la obra que comencé en usted. Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Yo siempre ando cansado, siempre. Mi novia me molesta porque cuando llego en las noches a cenar a veces, ella ya sabe lo que voy a decir y es: estoy fundido. Pero hay que decirlo así, fundido. Entonces cuando yo le digo, mi amor, me siento, ella me dice, fundido. Yo siempre ando muy cansado, no sé por qué. Entonces uno dice, uy, estoy muy cansado, voy a tomarme un Red Bull. Estoy muy cansado, no. La Biblia nos dice, vengan a mí. Ahí es donde está el verdadero descanso. Yo les voy a dar descanso para su alma. Isaías 41:10.
Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Cuando yo estoy sentado, a mí me gusta sentarme en esa primera silla o en esta, porque yo me muevo mucho. De hecho, ahora me di cuenta que están en el pasillo. Y cuando a veces entra el miedo de si la charla va a ser buena, de que, ¿verdad? Se van a dar cuenta, cuando yo abro la Biblia adelante es porque estoy con miedo. Y me voy a ese pasaje, Isaías 41:10, y lo empiezo a masticar, lo empiezo a masticar, lo empiezo a masticar, lo empiezo a masticar, y es lo que me ayuda a ponerme de pie, si no, no me pongo de pie. Y la más linda de todas para mí, Romanos 10:11. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Es para mí la más linda porque siempre me conmueve y es para mí la más linda porque siento que sostiene todas las demás promesas. El que confíe en mí no será jamás defraudado. Y es que hay una epidemia en la iglesia y es que ya no confiamos en Dios. Y creo que lo que nos ha llevado a no confiar en Dios es la cantidad de veces que hemos sido defraudados. Que hemos sido defraudados por las personas que nos rodean. Y entonces, como los que nos rodean nos han defraudado, le tiramos el churuco a Dios y decimos, usted también me va a defraudar. Hace como 3 semanas, 15 días, me tomé un café con un muchacho aquí de la viña. Ya es un muchacho grande, 30 años, más de 30 años. Y él me contaba, a él no lo crió su papá biológico, lo crió otros señores, que para él, ellos son sus papás hoy en día. Y entonces su papá biológico, la rutina era que en fin de año lo llevaba a Zapote y le daba un regalo y aparecía hasta el siguiente diciembre. Hasta que un pronto otro dejó de aparecer. Y al rato aparece uno de los hermanos biológicos del muchacho y él se da cuenta que el hermano juega en la liga. Entonces él se emociona mucho por tener un hermano que juega en la liga. Ojalá hubiera jugado en Saprissa, pero... y entonces el hermano que jugaba en la liga le decía que él iba a llegar a jugar bola con él los domingos. Entonces mi amigo salía como a las 2 de la tarde a la acera con la bola, esperando que llegara su hermano, y dice que veía pasar un carro, que se metía a la calle y decía, ese es, y no es. Entonces, seguro es aquel que viene, y pasaba otro carro y no. Y pasaban 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 45, hasta que él decía ahí no vino. Y esperaba la siguiente semana y decía, esa semana va a llegar. Y nunca llegó el hermano de la liga a jugar con él. Y lo que le pasó a este muchacho, creo que es lo que nos ha pasado a todos nosotros en nuestra vida. Nos han defraudado. Y no nos han defraudado cualquier persona. Muchas veces los que nos han defraudado son los más cercanos, nuestros padres. Nuestros amigos, como dice el tico, nos han metido el puñal por la espalda. Muchas veces los pastores han defraudado a su congregación. Muchas veces en el matrimonio uno de los cónyuges ha defraudado a su pareja con infidelidad. Y podemos seguir numerando demasiados casos de que me he sentido defraudado. Entonces, si me he sentido defraudado, ¿cómo sé que Dios no me va a defraudar? Y ahí es donde yo digo que Romanos 10:11 es poderoso, que dice que el que confíe en Él no será jamás defraudado. Y esa palabra, la palabra que más me gusta a mí ahí es jamás. Jamás seremos defraudados cuando pongamos nuestra confianza en el Señor, porque Él no es como nosotros. Y en teología esto se conoce como la doctrina de la inmutabilidad, y es que Dios no cambia, que Dios es siempre el mismo, que el que es ayer es el mismo hoy y es el mismo por los siglos de los siglos, que lo que Él dice lo cumple, que Él no es como un mortal para cambiar de parecer y mentir. Aquí les estoy parafraseando puros versículos. Pero esa es la doctrina de la mutabilidad, que Dios es el mismo siempre. Y cuando pensamos en la doctrina de la inmutabilidad, mientras más cabeza le gastemos, mientras más dediquemos nuestro pensamiento a pensar en eso, menos podemos entenderla. Se nos va a hacer un cortocircuito porque no podemos entender cómo hay alguien que no cambia y que es todos los días el mismo, a pesar de que nosotros sí somos diferentes con Él. Que Dios sea siempre el mismo quiere decir que Dios ya hoy es 100% poderoso y que mañana va a ser igual 100% poderoso.
no es como que hoy Dios es 90% amor y mañana es 91% amor. Dios no puede crecer en ninguno de sus atributos. Si Dios mañana fuera más amoroso de lo que fue hoy, dejaría de ser Dios, porque sería otra persona. Dejaría de ser perfecto, porque si creció, quiere decir que el día anterior no estaba completo. Podría haber una mejor versión de quién es Dios. Y ahí es donde les digo que si pensamos profundo decimos, uy, esto es un poco pesado. Pero necesitamos más pensar en la doctrina de la inmutabilidad, porque es lo que nos sostiene. Es lo que sostiene y amarra nuestra fe, que Dios es siempre el mismo, que Él no cambia. Y el versículo 22, creo que era, puedes poner Romanos 4:21, perdón. 4:21 dice que Abraham estaba plenamente convencido. Dice que no vaciló como un incrédulo. Ahí están los opuestos. O vacilamos como un incrédulo, como alguien que no cree en Dios, o estamos plenamente convencidos de que Dios tiene el poder para hacerlo. Y cuando yo leo eso, lo primero que me pregunto es, Sergio, ¿usted está plenamente convencido de que yo tengo el poder para cumplir lo que le he prometido? Hay una canción de un grupo que se llama Hillsong, que se llama Seasons. Season significa temporada, temporadas en español, y el puente me gusta mucho. Ahí está la letra, Jona, puedes ponerla. Obviamente está traducida, entonces puede ser que no rime, pero en inglés sí rima. Y obviamente no se las voy a cantar. Dice, se llama season, se habla como la temporada, de las temporadas, y como que muchas veces nos sentimos en el invierno, y el invierno no nos gusta, y entonces él empieza a declarar en fe, dice, puedo ver la promesa, puedo ver el futuro. Tú eres el Dios de las estaciones, yo estoy en el invierno. Todo lo que sé de la cosecha es que vale la pena mi paciencia. Entonces, si no has terminado de trabajar, Dios, yo no he terminado de esperar. Puedo ver mi promesa incluso aunque esté en el invierno, porque eres el Dios de la grandeza incluso en un pesebre. Porque todo lo que sé de las estaciones es que te tomas tu tiempo. Podrías habernos salvado en un segundo, en cambio enviaste a un niño. Y es que Dios nunca ha estado en el negocio de ya, tome, listo. Y esa última parte me encanta. Dice que Dios pudo habernos salvado en un segundo, pero no, Él envió a un niño. Y dijo, ese niño va a crecer, y va a crecer, y hasta los 30 años va a empezar su ministerio, y a los 33 años va a morir, pero los va a salvar. Y ese niño va a cambiar el mundo por completo. Pero me gusta que la canción dice, puedo ver la promesa aún en el invierno. Y podemos decir eso en fe cuando creemos que Dios es quien Él dice ser. No porque yo soy mi carga y estoy aguantando y estoy firme y estoy resistiendo, no. Porque nuestras fuerzas se van a acabar en algún momento, por más que queramos aguantar. Es porque Dios es quien Él dice ser. Fue bonito porque ahora, esta semana tuvimos un invitado de México, Elí, vino a hacer como una pasantía aquí en la viña. Él es pastor en México. Y yo me lo traje ahora en la mañana aquí a la viña y yo tenía un almuerzo con Elí el jueves, pero no pudimos almorzar con él porque él se fue a conocer la playa. Entonces le pregunté que cómo estuvo y me dijo que le encantó, que nunca había conocido el mar en su vida. Y le digo, ¿y qué te pareció el mar entonces? Él vive en Ciudad Juárez, en México, en el puro norte, entonces yo creo que ahí es como muy seco. Y me dice, lo primero que pensé fue cuando Dios le dice a Job, ¿has pensado en el mar y cómo yo le digo hasta dónde llegar? Y me dice, mi hijo está enfermo ahorita y he estado como ansioso, he estado un poco angustiado, pero cuando vi el mar y pensé que hasta ahí llegaba, me recordé lo que Dios le dijo a Job, sentí paz, porque Dios es quien Él dice ser. Y esa es la voluntad de Dios para nuestra vida, que no tengamos fe, porque somos grandes hombres de fe y grandes mujeres de fe, sino porque Él es quien dice ser, el Dios inmutable que no cambia. Y ya para terminar, yo sentía que Dios quería decirnos que no tengamos una fe materialista, una fe capitalista, una fe consumidora. ¿Y a qué me refiero con esos adjetivos de la fe? A una fe que dice, uy, ando feo de plata, entonces, Señor, cúmpleme esta promesita, Salmo 23:1.
uy, estoy muy cansado. Mateo 11:28, ocupo esa promesita ahorita en mi vida para yo tener descanso para mi alma. No tengamos una fe interesada de que Dios, esta promesita por aquí me iría bien y por mañana ocuparía esta otra. Que nuestra fe esté en la promesa que está sobre todas las promesas. Y es que quienes han puesto su fe en Jesucristo, Dios los ha salvado de sus pecados. Eso es lo que nos mantiene a largo plazo. No ver promesas, no retar a Dios a ver si puede cumplir una de las muchas promesas que están en su palabra. Porque Dios puede hacerlo en el momento que le dé la gana. Lo que nos sostiene a largo plazo es saber que la promesa suprema de todas, que es que algún día lo veremos cara a cara y que estaremos con Él en el cielo, que Él es suficientemente poderoso para salvarnos, que su sangre es suficientemente pura para limpiarnos, va a ser cierto y que un día lo vamos a ver. Ese es el objetivo último de la fe. No cargarme de municiones para mi día a día y mi conveniencia, sino mantenerme firme, perseverando hasta el final para poder encontrarme con Él cuando Él venga. Pongámonos de pie.